Bienvenidos de San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en formatos de multimedia a través de una original red de telecomunicaciones internacionales vía redes de satélite, microondas y cable. El International Training Center de San Diego State University nos trae nuevamente a través de esta original videoconferencia que reúne a distinguidas organizaciones representando a la educación, el comercio y el gobierno en México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, España y los Estados Unidos de América. Queremos dar reconocimiento a la participación de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en Ginebra, Suiza. Mi nombre es Richard Page y seré el moderador de ustedes para el programa de hoy día. Soy un abogado de práctica privada con la compañía de Page Firm en San Diego, ejerciendo en las áreas de comercio y litigio internacional, incluyendo arbitraje y mediación. Esta videoconferencia, la sabiduría y la administración del conocimiento, maximizando nuestro valor productivo, es el segundo programa de nuestra serie del año 2000 de estrategias globales para la excelencia, valores y desempeño óptimo. El programa tiene 2 presentaciones y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su participación. La sabiduría y el conocimiento y su administración son un desarrollo importante en nuestro arsenal de opciones estratégicas. Pueden ser muy útiles cuando se las usa en frente a los cambios con la introducción de nuevas tecnologías, expectativas socioeconómicas crecientes y una mayor competencia. En años recientes, numerosas publicaciones han hablado sobre el tema de la administración de conocimientos, pero el concepto superior de la sabiduría no se menciona mucho. Además, se hace un énfasis casi exclusivo en proponer distintas estrategias nuevas y principios para lograr tareas con éxito. El arte perdido de hacer las cosas bien en los negocios, la educación y el gobierno se menciona raramente en esa bibliografía tan amplia que habla sobre enfoques sofisticados de productividad, eficiencia y rentabilidad. Esta videoconferencia presentará el concepto de la sabiduría como conocimiento con un periodo de vida largo, si no sea eterno. Todos debemos tratar de asegurarnos de que la sabiduría, como elemento esencial de éxito, se pueda transmitir de forma más efectiva entre personas y organizaciones de distintas generaciones. El concepto de identificar y utilizar la sabiduría o los principios atemporales o eternos para el éxito de las organizaciones tiene un elemento único al principio del siglo XXI. Irónicamente, tenemos que remontarnos al pasado para abandonar las formas en que las empresas se desarrollan en el siglo XX y volver a adoptar los principios de éxito y de sabiduría prácticas del siglo XIX y principios del siglo XX. Somos afortunados de tener a 2 presentadores distinguidos en el estudio hoy día que nos esclarecerán el tema de la administración de la sabiduría y el conocimiento. Tengo el honor ahora de presentarles al Dr. Bruce Lloyd y al Dr. Stephen Goldstein, ambos quienes han sido autoridades reconocidas en este campo. El Dr. Bruce Lloyd es profesor de Administración Estratégica en Southbank University en Londres, Inglaterra. Las áreas de interés e investigación incluyen administración estratégica, estudios futuros, creación y administración de nuevas empresas, el futuro de las oficinas y del trabajo de oficinas, corrupción y ética en el negocio y fusión y adquisición de compañías. El Dr. Lloyd tiene amplia experiencia como consultor para distintas organizaciones internacionales. Tienes un MBA de la Escuela de Londres y un doctorado de Southbank University. El Dr. Lloyd ha publicado distintos artículos en distintas publicaciones, incluyendo Leadership and Organizational Development, Business Ethic y el Leadership and Organizational Development Journal. El Dr. Stephen Goldstein es presidente de Educational Marketing Services Incorporated, una compañía que se especializa en las tendencias de mercadeo. Además de ser un orador popular
El Dr. Goldstein es el anfitrión de The Business Exchange, un programa que se enfoca sobre los asuntos de hoy día y las tendencias futuras y que presenta a invitados internacionalmente reconocidos. El Dr. Goldstein tiene un máster y un doctorado de Columbia University. Es el autor de los libros 60 Trends Shaping the American Future y You Can't Go Wrong by Doing It Right, 50 Principles for Running a Successful Business. En el libro You Can't Go Wrong by Doing It Right, no se puede equivocar si se hacen las cosas bien, el Dr. Goldstein trata de reforzar los principios y valores que lograron el éxito de los Estados Unidos en los negocios, que son tan relevantes hoy día como lo eran en esa época. Bienvenidos, señores. Comencemos con una pregunta. El desarrollo de la sabiduría como una estrategia administrativa y organizativa suena más que como un arte que como una ciencia para muchas personas que tienen que tomar decisiones, que son pragmáticos. ¿Qué opiniones tienen ustedes? Específicamente, los gerentes sabios, ¿nacen o se hacen? Bueno, yo creo que ciertamente no hay ninguna evidencia que sugiera que haya ningún gen que esté dándonos sabiduría. Eso significa que, en esencia, nos tenemos que enfocar en el lado de aprendizaje, y este aprendizaje ocurre a lo largo de nuestras vidas. Y es algo que tiene que ser reconocido como algo extremadamente importante. Eso no quiere decir que no pueda haber un pequeño elemento que sea quizás un afecto ambiental, pero en esencia es algo que se aprende y por consiguiente se relaciona más con la preparación. Señor Goldstein, al llegar al genoma humano, ¿usted piensa que va a haber un gen de sabiduría? Siempre hay algunas personas que parecen más sabias que otras, que parecen tener un elemento instintivo sobre lo que hacen. Entonces, yo diría que sí, obviamente tenemos que tener esperanzas, como dijo el profesor Lloyd. Sin embargo, nosotros todos aspiramos a ser más sabios, a llegar a un tipo de nivel estable en alguna etapa de nuestra vida en la que procesamos nuestra información, nuestras experiencias que hemos tenido. Pero yo diría también que en algún momento, en algún lugar, hay algo que se denomina ser sabio, y algunas personas lo consiguen, lo logran a esta condición antes. Hay algunas personas en unas empresas que son sabias y sabemos que hay otras que tienen dificultad en conseguir los hechos y no llegar y no lograr el éxito. Entonces nosotros podemos decir que esta condición está disponible para todos, pero no todos la logran. Es un elemento difícil de comprender. Muchas gracias, señores, por sus respuestas. Después, el Dr. Bruce Lloyd hablará sobre la naturaleza de las declaraciones de sabiduría y de administración de conocimientos y ofrecerá ciertos supuestos detrás de estos conceptos. El Dr. Lloyd también presentará un número de declaraciones útiles de sabiduría que ciertamente pienso considerarán interesantes y desafiantes. Comencemos entonces con el módulo 1. Gracias. El día de hoy exploraremos el importante tema de manejo del conocimiento y les ofreceré algunas sugerencias sobre cómo mejorar su efectividad productiva, analizando algunos principios fundamentales, principios que se pueden aplicar a nivel individual y organizacional. Primero hablaré sobre el concepto de sabiduría y por qué este es particularmente importante en el diseño de estrategias y en el manejo de conocimientos en general. Segundo, presentaré algunos ejemplos de frases célebres de sabiduría y terminaré con una breve reflexión sobre la relación entre la sabiduría y el ser sabio. Permítanme referirme al concepto de sabiduría por un momento. Yo reconozco el riesgo inherente de exponer este poderoso concepto de sabiduría y ciertamente no es mi intención parecer como que yo conozco todas las respuestas. Ese no es el contexto en el cual el concepto de sabiduría se va a utilizar aquí. Las frases de sabiduría son aquellas que parecen ser útiles y ayudan para que todos hagamos del mundo un mejor lugar para el futuro. Sin embargo, las frases de sabiduría son solo útiles en la medida en que reflejen nuestra propia experiencia. A nivel personal, yo quisiera platicarles un poco de mis antecedentes.
A nivel universitario yo decidí inscribirme en una carrera de ciencias. En esa época la percepción general era que se inscribía en ciencias quien no era lo suficientemente bueno para entrar a las humanidades. Quizá esto era cierto en mi caso, pero la verdad fue que también yo estaba obsesionado en aquella época con lo que era práctico y las humanidades me parecían como un camino demasiado académico para mí. Al final obtuve el grado profesional de Ingeniería Química y luego recibí una maestría en Administración de Empresas o MBA. Después de 25 años de trabajar en la industria y las finanzas, ahora estoy en el mundo académico, haciendo investigación, escribiendo y dando cátedra sobre el tema de estrategia organizacional. El avance más importante de la última década en el campo de la estrategia ha sido la introducción del concepto de manejo del conocimiento y su aplicación ha proliferado en las organizaciones a nivel local e internacional. De hecho, el aprendizaje efectivo es la única ventaja competitiva sostenible a largo plazo y reconocida ampliamente. Veamos algunos de los factores impulsadores de este gran avance, analizando primeramente qué es lo que en realidad aprendemos ahora y en segundo lugar, qué es lo que necesitamos aprender para ser más productivos. Durante la década pasada principalmente fuimos testigos de un proceso explosivo de crecimiento del volumen de información, el cual ha impactado a todos los sectores de nuestra sociedad. La necesidad del aprendizaje a nivel individual y organizacional, por lo tanto, se ha incrementado dramáticamente durante los últimos años, empujada por la proliferación de las computadoras. En general, ahora invertimos más recursos que nunca antes en nuestra historia al esfuerzo de aprender. Todo proceso de aprendizaje se debe enfocar hacia la creación de un nuevo ambiente en el que podamos todos prosperar continuamente en los años, décadas y milenios que vienen. De hecho, nunca antes se ha enfocado tanto esfuerzo intelectual a la reflexión sobre nuestra historia y el aprendizaje de ella. Por muchos años, la base del aprendizaje reflexivo se ha centrado en los siguientes interrogantes. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? En los últimos años he tenido el placer de estar involucrado en el llamado Proyecto del Milenio del American Council de la Universidad de Naciones Unidas, un grupo de especialistas de alto nivel cuya labor es recomendar líneas de investigación sobre el futuro. Al trabajar con este grupo, me he encontrado que existe de hecho una brecha muy clara entre lo que son nuestras prioridades y lo que es nuestra práctica profesional en el área de mejoramiento de la efectividad del aprendizaje. Inclusive, el escritor británico de ciencia ficción H.G. Wells se refirió a este problema al hacer notar que la historia humana se está convirtiendo más y más en una carrera entre la educación y nuestra catástrofe. Otra forma de decir esto es que solo si la efectividad de nuestro aprendizaje es mayor que el cambio que se está dando, habrá alguna posibilidad realista de progreso. Buena parte del cambio que vemos ahora lo están impulsando las nuevas tecnologías. Pero muy frecuentemente parecemos estar tan obsesionados con la tecnología o con lo nuevo que ocurre en el momento que ignoramos el tema básico de la sabiduría. Aquí es donde vemos la importancia del tema de hoy. Pero, ¿hacia dónde vamos con esa sabiduría? Dado que el cambio en nuestra sociedad ocurre a cada vez mayor velocidad, necesitamos reducir la brecha entre nuestras prioridades estratégicas y nuestra práctica en el trabajo, particularmente tratando de mejorar la efectividad de nuestro aprendizaje. Solo si reducimos esta brecha podremos lograr que el cambio se traduzca en verdadero progreso. De hecho, el mejorar la calidad y efectividad de nuestro aprendizaje debería ser nuestro primer paso para la construcción de un futuro mejor para todos. Sin embargo, es importante aquí hacer notar tres premisas básicas que van detrás de la palabra aprendizaje.
La primera es que todos estamos en verdad tratando de hacer mejor las cosas. La segunda es que todos estamos tratando de mejorar las cosas. Y tercero, que todos estamos tratando de contribuir al progreso en general. En este contexto, debe hacerse notar que las palabras mejorar, mejor y progreso son conceptos de valor, y que las anteriores premisas referidas a la palabra aprendizaje tienen dos problemas básicos. Primero, la palabra mejor explícita e implícitamente nos obliga a considerar el complicado tema de los valores. ¿Qué queremos decir con eso de mejor? La respuesta dependerá de lo que nosotros como individuos entendamos sobre conceptos tan básicos como lo bueno, lo correcto y la verdad. Segundo, es importante reconocer que en el proceso de tratar de hacer al mundo un mejor lugar para todos, podemos enfrentarnos a ciertos desacuerdos sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, se pudiera dar el caso de que el hacer las cosas mejor, para algunas personas necesariamente implique que esto se haga a expensas de otros, empeorándoles a estos las cosas. Es importante mencionar en este contexto que gran parte de la discusión que se genera en este tema futurista es en razón de que las personas ven diferentes significados en las palabras cuando se utilizan con diferentes horizontes de tiempo. Algunas personas solo se preocupan por el mañana, mientras que otras están obsesionadas por su percepción de las necesidades de los próximos 100 años. Pero hay dos razones del por qué considero que no es tan importante preocuparnos demasiado por la definición del concepto de sabiduría o lo que ésta representa. La primera es que este ejercicio inevitablemente nos lleva a discutir el cómo y por qué se hace uso de la sabiduría. La segunda razón es porque las definiciones casi siempre conllevan a otros cuestionamientos altamente académicos sobre las definiciones mismas. Yo considero que las frases de sabiduría tienen tres características principales. Primero, no debe sorprender a nadie que una parte clave del contenido de cualquier frase de sabiduría es el grado en que incorpora juicios de valor. De hecho, en muchos sentidos, esa es la parte crítica de la definición a la que le reconocemos el elemento de sabiduría. Pero eso no quiere decir que todas aquellas definiciones que reflejan valor puedan definirse como sabiduría. Segundo, la dimensión adicional especial que se le exige a las frases célebres de sabiduría es que éstas sean aceptadas universalmente. La tercera es que resistan la prueba del tiempo. Si el aprendizaje es un elemento muy crítico ahora, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos aprender de ella? ¿Cómo podemos transferirla a los demás más eficazmente? Para entender lo que es la sabiduría, me ha sido útil analizarla en contextos vinculados a otros conceptos claves. La sabiduría es una verdad o conocimiento útil con una larga vigencia de tiempo. El conocimiento es información útil con una vigencia de tiempo más corta que la sabiduría. La información es una serie de datos útiles con una vigencia de tiempo más corta que el conocimiento. Los datos, por lo tanto, tienen una vida útil más corta que la información. Debemos reconocer que existe una relación estrecha entre los elementos de la pirámide que en su base comienza con el concepto de datos, que continúa hacia arriba con el de la información, luego con el del conocimiento y termina con la sabiduría en la cúspide. Se podría argumentar también que este modelo pudiera partir del concepto de sabiduría como una base que establece el marco de referencia dentro del cual se manejan los elementos restantes de la pirámide
hacia arriba, el conocimiento, la información y los datos. Pero de ambos modelos podemos ver que, sin tener una base o soporte efectivo a un nivel, es imposible manejar con efectividad los niveles subsecuentes. Otro modelo intenta explicar la sabiduría como la información que tenemos en uso y el resultado de la integración del conocimiento y nuestros valores. Espero que con lo anterior les haya aclarado un poco el por qué estoy convencido de la relevancia de la sabiduría en el campo de la estrategia gerencial y el manejo del conocimiento. Este interés me lo reforzó por coincidencia hace un par de años, una especie de pasatiempos que adopté. Comencé a coleccionar lo que consideré eran las citas o frases más importantes que había y que transmitían conocimiento perdurable o sabiduría. Yo siento que a ellas se les debe asignar una alta prioridad cuando decidamos qué es lo que le vamos a heredar a las futuras generaciones en cuanto a conocimiento perdurable. Esto nos ayuda en nuestro afán de querer hacer el mundo un lugar mejor para todos en el futuro. Antes de explorar algunas de estas frases célebres, siento que es importante hacerles el siguiente par de comentarios sobre la selección de ellas. Primero, estoy muy consciente de lo importante que es el obtener la fuente correcta de la frase, pero el énfasis de mi ejercicio aquí es sobre los mensajes mismos y no sobre los mensajeros. En muchos casos hay cierto grado de discusión sobre quién dijo esto, y esto puede ser una preocupación para muchas personas. Pero desde mi punto de vista, quienes nos enfocamos hacia el futuro y no hacia el pasado, debemos darle prioridad a los mensajes y no a los mensajeros. En este sentido, yo solo quiero concentrarme en lo que pudiéramos aprender de los siglos pasados, que pudiera ser relevante para mejorar nuestras vidas productivas ahora y en el futuro. Ya que muy seguido existe incertidumbre sobre la fuente original de los mensajes, mucho les agradecería me enviaran sus comentarios o dudas con relación a la fuente de estas frases a través del International Training Center. Este criterio no es totalmente nuevo. Thomas A. Kempis, monje alemán, dijo en el siglo XV, busque saber no quién dijo esto o aquello, sino más bien tome nota de lo que se ha dicho. El mensaje es realmente lo que necesitamos utilizar más y pasar hacia el futuro. El tema más amplio de derechos de autor es obviamente muy importante y si alguien de ustedes siente que sus derechos han sido violados en este ejercicio, háganmelo saber a través del International Training Center. Aquí espero transmitirles a todos ustedes que nuestro interés a nivel organizacional y social debe ser siempre proteger las futuras generaciones. Pero el mundo de hoy, en muchos sentidos, se puede dividir en dos. Quienes se interesan en los contenidos y mensajes de lo que se dice, y los que se interesan más en quienes los dicen. Los últimos, lógicamente, tienden a preocuparse más por el cómo proteger la propiedad intelectual. Pero muchas veces hay problemas para comprobar el origen de las ideas y quién lo dijo primero. Algunas veces, aun cuando la cita es bien reconocida, las investigaciones revelan que se basó en una versión anterior con una pequeña modificación. Por ejemplo, a Isaac Newton se le reconoce haber dicho: si he podido ver más lejos es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Una frase muy similar se le atribuye al poeta romano Marcus Lucan, quien vivió muchos siglos antes. A este se le reconoce haber dicho: los pigmeos colocados sobre los hombros de gigantes ven más que los gigantes mismos. Y a Bernard de Chartres se le atribuye algo muy similar en el siglo XII. Nosotros somos como enanos sobre los hombros de gigantes, por lo que podemos ver más que ellos y visualizar las cosas a una mayor distancia,
no en virtud de alguna agudeza visual de nuestra parte o alguna distinción física, sino porque nos sienten y nos elevan su altura de gigantes. Estas diferencias nos sugieren que debemos enfocarnos principalmente hacia el mensaje y no hacia quien lo dijo. Pero además las tres versiones indican que hay situaciones en que las frases universalmente aceptadas de sabiduría pueden ser diferentes a la versión original. Por ejemplo, la Biblia es la fuente del conocido proverbio: el dinero es la raíz del mal. Cuando la cita bíblica original se supone que dice en realidad, ya que el amor por el dinero es la raíz del mal. A Pitágoras también se le atribuye haber dicho: el amor por el dinero es el inicio del mal, ya que el manejo del mal está relacionado siempre al amor por el dinero. Por otro lado, algunas de las frases que les voy a presentar se atribuyen a fuentes anónimas. Les agradecería cualquier información que alguno de ustedes pudiera conocer sobre su origen. También tengo que mencionar que la lista que hasta ahora llevo de frases célebres se deriva principalmente de fuentes del mundo occidental, lo que pienso corregir en mis investigaciones futuras, pues es importante mantener un balance global sobre los antecedentes de la sabiduría. Por supuesto que la sabiduría es una cosa, y el ser sabio es algo muy distinto. El ser sabio es ciertamente algo más que la simple capacidad para reciclar la sabiduría. En esencia, el ser sabio implica tener la capacidad para aplicar la sabiduría en la práctica. Este mensaje se refleja en la siguiente cita, que se le atribuye a una fuente anónima: quienes son arrogantes con su sabiduría no son sabios. En teoría, por lo menos, una vez que estuviéramos de acuerdo con la importancia de este tipo de mensajes, no debería ser muy difícil lograr que hubiera los canales apropiados para el aprendizaje efectivo de estos mensajes. Tampoco es difícil suponer que si hemos aprendido las cosas correctas, deberíamos estar en buena posición para aplicar esas cosas correctas apoyados con ese conocimiento. Por supuesto que esta es una premisa solamente. Y quizá existen otros factores adicionales que son esenciales para transformar el conocimiento en acción. Pero si este es el caso, entonces necesitamos analizar más a fondo estas frases célebres para darle más prioridad de aplicación a las que reflejan la importancia del significado y motivación en el comportamiento humano. Dos frases célebres que nos recuerdan esto son también anónimas. Nuestros valores se demuestran por lo que hacemos, no por lo que decimos. Y no es suficiente saber lo que es bueno, sino que usted debe poder aplicarlo, el cual se le atribuye a George Bernard Shaw. Todo esto no es un ejercicio académico. Tiene la seria intención de darnos un mensaje ahora. Nuestro presente y futuro depende cada vez más y de manera crítica de lo que aprendemos, y a menos que todos le demos más atención a esta nueva realidad, será muy improbable que logremos ver, aunque sea remotamente, algún tipo de progreso en nuestras vidas. Reconozco que aquí hay mucho espacio de debate, tanto práctico como filosófico, respecto a los elementos específicos de sabiduría identificados en mi presentación de hoy, pero me referiré a esto posteriormente. Este tipo de discusión es importante, sobre todo cuando establecemos prioridades de aprendizaje y entrenamiento.